La batería de las MetaQuest 3 o MetaQuest 2 dura aproximadamente entre 2 y 3 horas de uso dependiendo un poquito de la actividad que vayamos a realizar. Por ejemplo, no es lo mismo utilizarlas directamente en realidad mixta, algo que con el pass-through y con las diferentes tecnologías y los sensores que tiene que utilizar, tendríamos una duración más limitada que podría estar rondando la hora y media, 2 horas, que si utilizamos un juego en realidad virtual que es offline y que no requiere de tantos recursos. En este caso llegaríamos a esas 2 horas y media, incluso 3 horas, si es que somos bastante conservadores. Por tanto, en este vídeo te voy a decir algunos trucos que puedes hacer, algunas opciones que puedes activar y desactivar para intentar ahorrar la máxima batería posible. Obviamente, siempre tenemos diferentes accesorios para ampliarlo, pero este sería como un extra para que en el caso de que no podáis aún o estéis ahorrando para un accesorio, podáis incrementar la duración de la batería. Así que empezamos por el principio. Lo primero de todo es escuchar a Meta y a los consejos que da en su página oficial. Como podéis ver por aquí, Meta recomienda cargar la batería siempre por debajo del 50% y si vas a estar un tiempo sin utilizar tus MetaQuest, cargarlas hasta el 50% y luego dejarlas ahí sin tocar. Lo de cargarlas por debajo del 50% es algo que es recomendable, ya que así estará bastante nivelada la carga de nuestras MetaQuest 3 y las baterías de las MetaQuest 3 funcionan como cualquier batería de un dispositivo móvil. Son de litio y por tanto se pueden viciar de alguna manera. La mejor forma de cargarlas sería desde el 20% hasta el 80% de una manera continuada y una vez al mes, por ejemplo, cargarlas del 0 al 100%. Otro consejo bastante básico, que sería el segundo, sería mantener el software actualizado. Os puede parecer una tontería, pero aquí en ajustes, en configuración, en sistema, en actualización de software, es importante actualizar las gafas, ya no solo por las diferentes novedades que puede tener relacionadas con las funciones de nuestras MetaQuest, sino también porque de forma automática Meta va a estar insertando diferentes opciones para intentar mejorar y optimizar todos los juegos y el software y nuestra duración de batería. Así que importante actualizar nuestras MetaQuest. Algo bastante básico serían los ajustes principales. Estamos hablando del Wi-Fi y del Bluetooth. Si no tenemos ningún teclado Bluetooth que queramos conectar o algún mando, lo importante es que tengáis este Bluetooth desactivado para que consuma el mínimo de batería posible. Igual con el Wi-Fi, si vamos a jugar un juego offline, por ejemplo de realidad virtual, y no necesitamos jugar multijugador, es importante que desactivéis el Wi-Fi. Es una opción que consume batería sin que nosotros nos demos cuenta. Por tanto, también es un dato bastante importante. Igual que el volumen y el brillo. El volumen, en verdad, si no vamos a necesitar escucharlo en un juego importantísimo, es importante dejarlo bastante bajito, igual que el brillo, una de las cosas que más batería consume, sobre todo dedicado a nuestra pantalla. Es importante bajar el brillo más de lo habitual, de lo que ya tenemos, ya que esto es algo que nos ayudará a ahorrar batería. Ya os digo que dependerá del juego y dependerá de las opciones que te gusten, pero si queremos ahorrar sería lo recomendable. Seguimos con las aplicaciones en segundo plano. Es importante que no tengáis muchas aplicaciones en segundo plano. Por ejemplo, si estamos en el navegador web o viendo una serie en Netflix, no tengamos diferentes aplicaciones en segundo plano que no estamos utilizando. Simplemente ábrelas y bórralas. Esto evitará que consuman batería en segundo plano por aplicaciones que no estás utilizando. También hay ciertos detalles en privacidad, en datos y análisis, que es importante desactivar. Ya os digo, más que nada porque estarán enviando datos de una manera en segundo plano y esto podemos evitarlo. Hay millones de personas que ya lo tienen activado. Por desactivarlo nosotros os digo que no pasará nada. Aquí en permisos del dispositivo también podréis quitar los servicios de ubicación en caso de que no los necesitéis. Es algo que también es muy pequeñito, pero os puede ayudar. Si vamos desactivando este tipo de opciones, podemos incrementar nuestra batería y nuestra duración en un 10-20%. Incluso opciones como aquí en sistema en encendido, el apagado de la pantalla y el modo descanso, es importante que lo reduzcamos al mínimo, sobre todo para que se apaguen y entren en modo descanso antes de que estén consumiendo batería de forma inútil y sin utilizarla. En cuanto a las funciones experimentales, es algo que encontramos aquí en nuestra configuración y muchas de ellas no están muy bien optimizadas, ya que están en fase de beta. Por tanto, si notáis que vuestro dispositivo consume bastante batería,
batería y no sabéis por qué es, puede que estas funciones experimentales no sean lo mejor. Y por último, si te queda poquita batería y quieres seguir jugando, te recomiendo que te vayas aquí a la pestaña de encendido en modo de batería de larga duración y elijas el modo de ahorro de batería. Es un modo de batería de larga duración que reduce los gráficos pero amplía nuestra duración de batería. Es cierto que no estaremos jugando a lo mejor de todo, pero también estaremos ahorrando batería. Y otro pequeño detalle está relacionado con la pantalla, y es que el brillo, como os dije, es importante, pero también el refresco de la pantalla. Esto lo podemos cambiar aquí en pantalla en actualización de frames, aquí desactivando los 120 Hz. Es una opción que puede que reduzcamos un poquito la tasa de refresco, incluso esto puede hacer que nos mareemos un poquito más, pero si no tenemos estos síntomas podemos aplicar esta opción, aumentar un poquito la duración de batería. También os quiero decir, cuidado con jugar PC VR. Ya sabéis que para hacerlo tendremos que mantener conectadas muchas veces mediante un cable nuestras MetaQuest con nuestro PC. Esto puede hacer que las gafas estén cargando a la vez que estamos jugando. Esto no es lo mejor, tanto por el aumento de temperatura como también porque la batería se estará cargando más de lo habitual y por encima a máximo rendimiento. Así que es algo que no es lo mejor posible y tampoco lo más aconsejable. Aún así, si podéis jugar de manera inalámbrica mediante Steam, sería un poquito la mejor opción. Y también me quería centrar un poquito en las personas que queráis ahorrar batería en nuestros mandos. En este caso funcionan con pilas muchos de ellos, pero si queréis reducir un poquito el consumo de batería podéis ir aquí a nuestros mandos, en los ajustes, en controladores, y reducir la intensidad de vibración de los mandos. De manera por defecto creo que está bastante alta, y si la reducimos vamos a seguir teniendo esta vibración sin necesidad de consumir tanta pila o tanta batería, que al fin y al cabo es prácticamente lo mismo. Y también por último, si no queréis realizar todo este tipo de cosas, vais a poder ampliar vuestra batería de la manera pues más sencilla, que sería comprando un accesorio o una batería externa. Las hay de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos jugar cómodamente en realidad virtual con hasta 2 horas adicionales gracias a la correa ajustable de MetaQuest. Aunque esta es algo cara, podemos encontrar otras alternativas con correa en Amazon que también son muy buenas opciones. Incluso tenemos aquí la batería externa de cuello. Si no queréis algo tan caro, esta es una buena alternativa que os va a extender la batería más de hora y media, 2 horas. Así que incluso tenemos otras opciones como las baterías magnéticas. Estas no suelen tener tan buenas valoraciones, pero al fin y al cabo también creo que son la alternativa más ligera a tener y ampliar la batería de nuestras MetaQuest. Así que chicos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta este punto del vídeo. Eso significa que al menos te he entretenido, que te ha gustado, así que puntúa el vídeo, suscríbete para no perderte ningún tip, puntúa el vídeo que me ayuda muchísimo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao, chao.